Hola, ¿cómo están? Bueno, es mi deseo poder hablar otra vez por este canal. Es increíble las cosas que uno va descubriendo a la medida que medita en la escritura y estudia e investiga en las fuentes originales. Yo estuve estudiando e investigando grandemente la historia del reino de David y de Salomón. Eso lo había ya hablado en un video anterior. Y lo más interesante es cómo la historia moderna que nosotros tenemos hoy está totalmente parcializada. Vemos, por ejemplo, el Imperio Romano, pero hay un imperio que existió en el mismo tiempo, el Imperio Romano, del año 53 antes de nuestra era hasta el año 226 después de Cristo. Un imperio que, producto de la guerra que tuvo con el Imperio Romano, se debilitó y los persas tomaron entonces el control de los partos, los famosos partos o parchons, que se han encontrado las cuoras y las de con la misma simbología en arameo de BRT o PBRT. En realidad eran britones, pero le decían partos. Los romanos le cambian el nombre a todo, como los comunistas y tú sabes, los fascistas y los musulmanes y todo el mundo le cambia. Toda la gente le gusta cambiar la historia, pero en realidad eran britones, los reyes, los famosos magi, los reyes magos, que fueron a ver al niño cuando nació, al niño Yeshua, a Jesús, Yeshua, Jesús, Crestus, Yeshua Hamashiach. Eran partos, y los partos tienen la costumbre de que usaban pantalones, ¿eh? Y eran hombres rubios, hermano, nórdicos, los había caucásicos, los había mediterráneos. Entonces, el verdadero rey mago era un hombre mayor, un hombre joven y un hombre no tan joven. Y uno era más joven, pero en realidad eran muchos más. Cuando fueron a ver al niño Yeshua, ellos estuvieron y habían cientos de ellos, tal vez 10.000 fueron, porque los caminos eran bien peligrosos, hermano. Y ellos vestían, en las crónicas antiguas de los griegos y los romanos describen a los partos como los caballeros de armadura, y le llaman kinsmen, le llaman knights, caballeros, como los mismos caballeros le llaman media, porque cuando el Imperio Romano rompe la alianza, el pacto de paz que habían hecho con los partos, la frontera natural que los dividía era el río Éufrates. Por eso cuando vemos, por ejemplo, la historia de Flavio Josefo, que habla de las 10 tribus perdidas, dice que las 10 tribus perdidas era una grande multitud y que estaban del otro lado del Éufrates, es decir, que eran partos. Y los partos tenían una característica, hermano, igual que como hoy en día es en los Estados Unidos, eran muy misericordiosos con los enemigos, hermano. Tenían compasión de los enemigos, hermano. Y ayudaban a restaurar las naciones con las que habían tenido conflictos, hermano. Y tenían el check y el balance como en los Estados Unidos, que el poder legislativo no podía acaparar, no podía haber dictadura, hermano, porque estaba el poder legislativo, pero estaba el judicial, estaban las dos cámaras bicameral, el poder bicameral, las cámaras del Congreso, el Senado y el Congreso, hermano, igual que los Estados Unidos. De hecho, los Estados Unidos son los descendientes naturales de los partos. Y vamos a decir que la antigua Unión Soviética era lo que era el Imperio Romano, hermano, porque eran despiadados y crueles. Así que si vamos a ver los dos superpoderes que existieron antes del nacimiento del Señor, fue que hicieron la paz ellos. Por eso es que los partos fueron al nacimiento del Señor, pero también a la misma vez Herodes estaba bien asustado, hermano, porque ya el César le había dicho de que no quería más problemas en la frontera del Éufrates con los partos y que no quería más conflictos. Y ya se lo había dicho a Herodes. Y Herodes había asesinado a Antígono, que era el último rey de los macabeos, hermano. Y se había usurpado el trono, era un edomita. Usurpó el trono, respaldado por Roma, de otros edomitas también, hermano. Pero los partos, cuando después de la guerra que tienen con Roma, al final logran expulsar a los romanos del otro lado del Éufrates. Pero siempre hubo un problema por culpa de la parte de que era Armenia, Babilonia, Siria, Sirofenicia. Los partos en la época de Josías estuvieron 4 años, habían conquistado la Tierra Santa, hermano. Por eso es que el rey Josías celebra la Passover, la Pascua, e invita a las tribus de Israel. Pero en los anales griegos dice que fueron los escitas, los celtas, exitoi, los keltoi, los que celebraron junto con los judíos esa fiesta judía, hermano. Pero en la Biblia podemos leer
que es la tribu de Manasés, la tribu de Efraín y parte de la tribu de Simeón. Hermano, ellos estaban viviendo en lo que era la antigua Samaria y fueron y estuvieron esos años. Ellos estaban, los asirios habían expulsado hacia toda la parte de lo que era el mar Caspio y el mar Negro. Estaban habitando cerca de Armenia y toda esa región en Eurasia. Le llamaban los hunos blancos. Era increíble. Los hunos son los mongoles, hermano. Hay un lío confamado con eso porque los mongoles, los mapas de Ptolomeo decía Mogul y Mongul en Siberia y también en la India, hermano. Pero esta gente no eran mongoles, hermano. Eran los celtas, los escitas. Y sí tuvieron un imperio porque todos los dueños estos de lo que han acaparado la historia última, estos son una partida todo de comunistas, hermano. Aquí en los Estados Unidos también están metidos los comunistas, enseñando el evolucionismo, hermano. ¿Cómo van a enseñar semejante atrocidad en las escuelas cuando esto es un país de origen cristiano, hermano? Judeocristiano. Y el Imperio Parto era un imperio también judeocristiano. Eran judíos y cristianos, la mayoría de todos ahí. ¿Me entiendes? Y no lo imponían la religión a nadie. Y la guerra de los persas invaden Partia, aprovechando el debilitamiento que hubo al fajarse con Roma en el año 226. Se cae el Imperio Parto y los Alsacia, la dinastía de los Arsaces, porque eran todos sacas, hijos de Isaac, la Saca, la casa de Isaac, hermano. Porque dice la Biblia que los hijos de Israel se iban a llamar la casa de Isaac, en la Biblia, y lo decía que cuando eran dispersados se les iba a conocer como los hijos de Isaac, los Isaacson. Y entonces esos británicos y Saxon, después cuando fueron en el año, después del año 226, ya después, unos 30 años después, ya estaban metiéndose ya, tenían buenas relaciones con los dachos de toda la parte de lo que era el antiguo Ilírico, hermano, lo que eran los Balcanes. Ahí anteriormente había muchas tribus celtas ya, los dachos, que eran tribus de habla germánica también, eran Getai, le llamaban los guetos, los godos, los guetos. Los Getai eran los mismos partos. Y los romanos, hermano, tuvieron que pagar dinero para que no los invadieran. Pero, ¿qué va, hermano? Ya esa generación estaba resentida con Roma. Habían perdido el imperio parto. Iba desde el Éufrates hasta la India, hermano. Eran los famosos indoeuropeos. Hablaban una lengua aramea y una lengua indoeuropea también. Eran todos semitas, hermano. Pero Jacob tuvo 4 mujeres, las 2 hermanas y sus 2 sirvientas. Pero ahora casualidad que las 2 sirvientas eran arameas y eran oreas, hermano. Y eso hace que los descendientes de Jacob sean más europeos, más nórdicos y más mediterráneos. Una raza nórdica y mediterránea. Los judíos eran más bien mediterráneos, hermano. Pero las tribus del norte eran caucásicos, hermano. Por eso habían siempre la diferencia, hermanito. Habían diferencias raciales. Y también se hablaba hebreo, pero todos hablaban con acentos diferentes, con dialectos, hermano. Y eso puede ver en el libro Los Jueces. Como las tribus pronunciaban Shibolé y Shibolé. Ahí decir que habían dialectos, hermano. Y se enfajaban entre las tribus. Pero cuando estas tribus fueron enviadas por los asirios y tienen que mudarse hacia el sur de Rusia y toda la parte de Eurasia, lo que es la famosa Tartaria, que después dijeron que eran mongoles, el imperio de los Gengis Khan, hermano, Gengis Khan, Tarmelán, eran todos celtas, hermano, eran partos. Y después fue que se metieron los mongoles y formaron todas las rocas mango ese, y después todas esas tribus mongoles fueron las que emigraron después al Nuevo Mundo, hermano. Y son las tribus mongolas esas que llegaron los famosos indios, los indios americanos. En realidad todos esos son mongoles, hermano. Son todos dialectos mongoles. Y los chinos también habían, en el año 1200 de nuestra era cristiana, el general Mi Jin había llegado a Sudamérica, hermano, a Perú y a toda esa zona andina. Iban con un flete de más de miles de chinos que fueron en barcos que eran de 300 metros de eslora, hermano. Y eran barcos hechos de junco y de papiro.
Y llegaron, hermano. Y el mapa más antiguo del mundo es de 4.000 años, hermano. Y después del diluvio, perdón, de 3.000 años, más o menos. Y el mapa está en China. Y une todo lo que es la Siberia junto con Alaska y Sudamérica, todo lo ponen en una sola masa continental, porque ellos no llegaron a subir hasta Siberia, los chinos, sino que cruzaron el Pacífico y llegaron a todo lo que es el Perú, hermano, y toda la parte de Sudamérica. Entonces tú ves esta misma gente de Centroamérica y los centroamericanos, los guatemaltecos, hay muchos que tienen mucha sangre que son de origen oriental y son chinos, hermano, y mongoles. La gente de Ecuador, los ecuatorianos, son puros mongoles, hermano. Todas las tribus nativas americanas, los navajos, los sioux, son puros mongoles, hermano. Y hablan dialectos orientales, puros dialectos orientales, hermano. Puros dialectos orientales. Hoy mismo tú vas a China y te encuentras chinos que son blancos, hermano. Y te encuentras chinos que son cobrizos, que parecen indios americanos, nativos americanos. ¿Entiendes? Entonces, hermano, hay muchas cosas que hay que saber. Y también el origen de muchas historias, hermano, que realmente no son historias. En realidad fueron cosas que sucedieron. Y están en las crónicas de los anglosajones, de las crónicas, está en las crónicas también de los Welsh o de los galeses. Por ejemplo, habla del rey Arturo, pero también habla de Magón, el rey Magón, que fue con una flota y llegaron al Nuevo Mundo, hermano. Y ahí vivieron. Y eran nativos americanos. Cuando llegaron los ingleses, encontraron nativos americanos que hablaban el idioma de Welsh, de los galeses, que es puro arameo galileico. Ellos hablaban puro hebraico. Y hoy en día tú vas a Britania, a la parte que es Welsh o los galeses, y tú, hermano, si tú sabes hablar o entender las lenguas orientales semíticas, hermano, el hebreo, el arameo, tú entiendes perfectamente que esa gente habla un dialecto que es puro fenicio, hermano. El mismo ibérico púrico que se hablaba en España de los fenicios, porque eran todos mismos hebreos que fueron mucho antes de la destrucción de Samaria, pero también después fueron los que no se resistieron, fueron llevados cautivos y estuvieron dentro de las fronteras del imperio asirio, pero los otros que escaparon, hermano, a muchos lugares del Mediterráneo y después se enfrentaron con los romanos, ¿entiendes? Y después estos mismos romanos, cuando se fueron con los partos, y estaba Partia hasta el Asia, y estaba una región que se llamaba la Bactria, que era la tribu de Efraín, hermano, y los partos eran la tribu de Manasés. Y eso está probado, hermano, está probado científicamente y genéticamente en los códigos bíblicos se ha descubierto el origen de las tribus. Así que realmente toda la Europa medieval, con los caballeros andantes, todo eso eran los partos, hermano. Ellos vivían un sistema feudalista, que eran de cada ciudad, estado, y el lord o el señor de la tierra tenía que defender a sus súbditos. Y eso fue lo que pasó, se fueron a Europa y lo llevaron. Se le fueron a España también y lo llevaron a todas las islas británicas, a Francia, a toda la Europa occidental. Y entonces estos partos tenían buenas relaciones con los dacios o los tracios que vivían en Bulgaria, hermano, y en Rumanía. Y ahí empiezan a hacer la guerra contra los romanos, hasta que ya el imperio romano cae y conquistan los visigodos. Los visigodos invaden con Alarico y conquistan Roma, hermano. Y esos romanos habían asesinado 30.000 mujeres y los hijos de las 30.000 godos, hermano. Y los cogieron la familia de rey y se los asesinaron. Y ellos no asesinaron para atrás a esos romanos, hermano. Y igual que el rey Doridico de los ostrogodos también fue emperador de Roma, rey de Roma, hermano. Y durante esos tiempos Roma fue muy próspera. Y hubo una baja verdaderamente que los romanos admiraban y deseaban a los bárbaros, como decían ellos. Porque llegó un tiempo de gran prosperidad, hermano. Porque eran israelitas, hermano, que guardaban la ley de Moisés. Por no guardarle la tierra a Israel, fueron expulsados. Pero después que fueron votados ahí, empezaron a guardar los mandamientos de Dios, empezaron a arrepentirse de sus pecados y a adorar al Dios de Israel. De hecho, en el primer siglo, cuando en la fiesta de Pentecostés, dice la Escritura, que estaban los apóstoles reunidos en el templo, en el famoso aposento alto, hermano.
Dice que habían partos, medos, elamitas y de todas las regiones que había. Todo lugar, todos esos lugares que cita esa escritura en Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, que habla de la venida del Espíritu Santo, hermano, eran, eran gente judía y prosélitos. Los prosélitos son las ovejas perdidas que se estaban regresando a judaísmo en aquel tiempo. Y eran de esos lugares: Partia, Media, Elam, Babilonia y todo el Asia Menor, el norte de África. Hermano, increíble. Roma, Grecia, todos esos lugares. Porque esto sí sabían dónde estaban las ovejas perdidas, hermano. El Señor Jesús también sabía. El Señor Jesús mandó a los apóstoles a buscar las ovejas perdidas, hermano. Y mandó 70 ancianos a buscar a las naciones también. Porque el evangelio es para todas, para que todo el mundo se salve, hermano. Pero él vino a buscar a su oveja, a los hijos de Israel, a Efraín, para unirlo con Judá y volver a ser las 12 tribus durante el milenio. Vuelvan a estar en la Nueva Jerusalén aquí, va a estar en la tierra y vamos a estar sirviendo al Señor. Dice que la Nueva Jerusalén, cada puerta es una perla con el nombre de una tribu de Israel, hermano. Y los 12 fundamentos, los 12 cimientos son los nombres de los 12 apóstoles, hermano. Ahí están los 24 ancianos, hermano. Están los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles del Cordero, hermano. Es la plenitud de lo que es Israel, hermano. Los cristianos y los judíos juntos sirviendo al Señor, hermano. Durante el milenio, dice que durante el milenio el rey David va a estar resucitado. Y los apóstoles, cada uno va a ser el príncipe o el rey de cada una de esas tribus, hermano. Y cada apóstol, por ejemplo, tenemos a Andrés, que fue a los escoceses. Tenemos a Bartolomé, que fue a los partos. Hermano, por favor. Y tenemos, por ejemplo, a Mateo, que fue a Etiopía. Tenemos a Tomás, que fue a la India. Hermano, y todos fueron martirizados y asesinados. Y pagaron el precio por el mensaje y el semilla del evangelio se sembró. También Pablo y Pedro estuvieron en la Britania. El Santiago, el menor, estuvo en España y ahí fue martirizado. ¿Entiendes? El otro, el mayor, fue asesinado por Herodes, que era el hermano de Juan. ¿Entiendes? Entonces, el mismo apóstol Juan murió en Éfeso. Y él se llevó a la mamá del Señor para allá. Y el mismo Jesucristo lo dijo, que ustedes son enviados, si no, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para eso yo vine a buscar al hijo pródigo, el que desperdició sus bienes con la ramera, con la idolatría, hermano. Y le matamos el becerro gordo, el Mesías. Y eso lo explican en otros videos, hermano. Búsquenme ahí. Y yo tengo puesto ya como 11 videos, hermano. En YouTube está puesto también, aquí en Facebook. Lo pueden buscar. Yo me llamo Adolfo Enrique Álvarez Dole. Me pueden buscar ahí, hermanito. Esto que yo enseño viene de arriba. Entonces, cuando el imperio de los partos cae, los alsácidas, se levantan otra vez los persas. Los persas habían tenido un imperio anteriormente, pero entonces este imperio que se levanta, que es el de los alsánidas, es la famosa historia de Jerjes. Se levanta Jerjes, Asuero, y ahí es donde está la historia de Estel y de Mardoqueo, que es Mordejai. Y ahí viene el libro de Estel. Los judíos tenían buenas relaciones también con los partos, pero muchos de ellos se fueron con los partos, pero muchos se quedaron también, hermano. Desde la época de la destrucción del segundo templo, la mayoría de los judíos no se quisieron regresar a Judá porque era una miseria. Y se quedaron en Asiria, en Babilonia, en todas esas regiones, que después vino a ser el imperio de los partos. Y ellos le enseñaron la escritura, la Torá, a los partos. Y ellos sabían que los partos eran ovejas perdidas de Israel, porque ellos tenían conocimiento de que eran israelitas. Pero los judíos preservaron la escritura, la ley. Muchos de ellos se convirtieron al judaísmo, otros después con los apóstoles se convirtieron a la fe cristiana. Pero en realidad seguían guardando un judaísmo, pero un judaísmo mesiánico, hermano. Iban a Jerusalén a celebrar las 3 fiestas de Ascensión: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. ¿Entiendes? Las 3 fiestas más importantes que representan el nacimiento de la nación de Israel con el Éxodo, y la venida del Mesías también, el derramamiento del Espíritu Santo con la Pascua, y después la repetición de la Pascua, que es la fiesta de las tiendas, Sucotos, de las chozas, los tabernáculos, que también es el tiempo del nacimiento del Mesías realmente. Pero también representa una segunda Pascua, una segunda oportunidad, hermano, para buscar a Dios.
Entonces yo les explico esto, hermano. Entonces los partos, al caer el imperio parto, se viran, no les queda otro remedio que ir hacia Armenia, que era el último refugio de ellos. Estaba el rey Mitridates allí y los recibió porque todos eran de la misma línea de Fares, de David. David tuvo la promesa de que sus descendientes iban en la diáspora, iban a ser reyes de las tribus perdidas de Israel, hermano, y sí lo han sido. En la India, por ejemplo, tenemos a Gondofares, que fue también un rey de los Indosaka que existieron ahí. En la India hubieron dos reinos que eran de Indosaka, de sajones, hermano, de Saxon. Por eso que el inglés y todas estas lenguas son indoarias, pero tienen un origen hebreo también. Por ejemplo, tú vas al idioma hebraica y estudias el inglés y tú ves que el inglés tiene más de 300 palabras que son puramente hebreas, hermano. Increíblemente. Gloria a Dios. No, 3000 palabras, perdón. La lengua inglesa. Pero esa misma lengua, todas estas tribus, por ejemplo, tenemos los Germanis o los Germans, que eran el reino de Carmatia o Carmania. De ahí viene después Germania. Eran los asirios, hermano. ¿Entiendes? Porque los asirios se fueron con los israelitas también a conquistar el noroeste, el noroeste, Europa occidental. Y ellos se fueron junto con la tribu de los godos, los Gad. Por eso en la Alemania está la parte occidental, es la tribu de Gad. Pero en la Alemania oriental son los asirios, hermano. Y la parte de Prusia oriental, que también era parte de Alemania, era la tribu de Manasés también, porque estaban juntos. Simeón se fue con Rubén al exilio. Por eso está España, Simeón, está Rubén, que es Francia. Está Alemania, que es Gad. Está Siria juntamente con ellos. La parte oriental fue la que más problema dio. Y está la parte que era de antes de los polacos, que después fundaron Polonia. Era la Prusia oriental, que estaba lleno de alemanes, hermano, que emigraron a los Estados Unidos, más de 7 millones, que son los bohemios, los moravos, toda esa gente. Yo había hablado de las 13 colonias, bueno, hay 6 colonias que hablaban alemán, 5 hablaban inglés y 2 hablaban francés. Ahí está la Luisiana. Hermano, así que cuando los Estados Unidos fundaron, se hablaban 3 lenguas. Se hablaba el alemán, se hablaba el inglés y se hablaba el francés. Y otra cosa interesante, cuando Thomas Jefferson, después de la guerra contra los ingleses, Thomas Jefferson, en la Luisiana tenía un batallón que se llamaba La Española, hermano. ¿Sabes qué? Era puros españoles, puros cubanos y puros puertorriqueños, hermano. Y pelearon por la independencia de los Estados Unidos. Y eso no está en los libros de historia, pero es la realidad de los libros de historia, hermano. Cuando Thomas Jefferson pelea contra las tropas británicas allí en la parte francesa, lo que era la Luisiana francesa, ellos tenían era un batallón que se llamaba La Española. Y eran puros españoles, puros cubanos y puros boricuas, hermano, puertorriqueños. Y pelearon por este país, por la independencia de los Estados Unidos. Y los franceses, la armada francesa fue la que le dio el toque final a los británicos cuando estaban ya encerrados en Cornwall. Y la armada francesa hizo que se rindieran a los británicos, hermano. ¿Sabes qué pasó después? Los americanos, ¿sabes qué? Le pagaron mal a los franceses, hermano. Y se tuvieron que limpiar después, ¿tú sabes qué? Mandando a los americanos a los mandías para que los mataran a los nazis ahí. Para limpiarse de la porquería que le hicieron a los franceses, hermano. Después que los franceses vinieron a salvarlos a ellos, hermano. Mala paga. Así, lamentablemente los hombres impíos son así, hermano. Pero bueno, todos somos israelitas, hermanos, todos. Todos los europeos, sobre todo la parte occidental, todas estas tribus industrializadas, las tribus más poderosas del mundo, todos los imperios, incluyendo el imperio español, el imperio portugués también, todos son ovejas perdidas reales, hermano. Los franceses, los alemanes, los holandeses, todos los escandinavos, toda esta gente, los vikingos. Entonces, bueno, es que Dios prometió que iban a hacer de bendición para las naciones del mundo. Hermano, gracias a la revolución industrial. Porque si no estuviéramos todavía en la edad de piedra. Y todavía hay gente que dice, no, porque los blancos. Hermano, dale gracias a Dios por los blancos. Tú vives de un blanco. Tomas Alba Edison y metes la luz eléctrica. Gracias a ese blanco, tú no te estás alumbrando con vela, hermanito. ¿Entiendes? Igual que los hermanos que inventaron el aeroplano, el avión, Henry Ford, el motor el carro. Sin caballo, hermano. Y la gente, no, que los blancos, no, gracias a los blancos tú comes hoy en día. Y calza y te viste, hermano. Deja tu racismo cochino y asqueroso ya con los blancos. No, que el presidente,
este que hay ahora, que es blanco, que es un rubio que se piensa cosas. Mira, dale gracias a Dios por el rubio ese, gracias al rubio ese. Los chinos ahora tú sabes cómo están, tranquilitos, hermano, ¿viste? Y gracias al presidente ese, con toda la porquería que le están haciendo a ese varón. Es un varón de Dios que se está arrepintiendo de sus pecados. Gracias a Dios, Dios lo está transformando. Hace falta que sea lleno del Espíritu Santo para que se salve. A ver si Dios lo usa para que este país no se hunda más lo que se ha hundido. Con tantos presidentes tan buenos anteriores que han habido. Anteriores entre comillas. Lo que han hecho es hundir este país más y poner este país de rodillas. ¿Entiendes? Y cuando este país ha sido el que ha mantenido el mundo entero, hermano, los Estados Unidos es el país más noble, es el imperio mundial más noble de la tierra. Este país ayudó a levantar a sus enemigos, a Alemania, a Japón. Hermano, por favor. Y le dan visa a todo el mundo. Aquí viene, para este país viene una pila de gente a vivir aquí, que son enemigos de este país, vienen y viven aquí, y tú lo ves en la gasolinera, echando gaso, las gasolineras metidos, en todos lados metidos. Por favor, hermano. Antes de hablar mal de este país, lávate la boca, hermano. Si no vives en este país, infórmate. Este es el país más generoso del mundo. El que más ha dado, el que más ha alimentado al mundo entero y más ha ayudado al mundo entero, que tú no lo creas. Con tanta desinformación y envidia, lo que le tienen es envidia, hermano. Porque ellos son los partos. Los Estados Unidos, son la tribu de Manasés. Son los partos. Los mismos magos, reyes magos que fueron a ver al niño Señor Jesús. Y Dios le prometió a José, a Efraín y a Manasés, que iban a perpetuar el nombre de Israel. Y ellos son los que han llevado el nombre de Israel. Aquellos que están en la Tierra Santa son judíos, hermanito. Israel, las 12 tribus, hermano. Los judíos son solamente una de 12 tribus. ¿Entiendes? Se pusieron Israel. Ok, de acuerdo, son israelitas, pero nosotros también lo somos, hermano. Nosotros somos tan israelitas igual que ellos. Y gracias a Dios, gracias al becerro gordo, que es Yeshua, el Mesías, hemos regresado otra vez. Estamos regresando a la verdad. Sabiendo que somos israelitas y que debemos entender la Biblia y la Escritura en base a eso, que somos ovejas perdidas de Israel, y cuando el Señor venga, vamos a reinar con Él 1000 años, hermanito. ¿Entiendes? Que Dios les bendiga ricamente, en mi deseo. La verdad que Dios es bueno, hermano. Que Dios les bendiga, es mi deseo. Entonces este país no aparece en la Biblia, es imposible, porque aparece con su nombre judío, el nombre israelita, la tribu de José, Manasés. Manasés es Estados Unidos, Efraín son las naciones británicas. Entonces no va a aparecer en la Biblia ni la palabra cristiano tampoco. Una sola vez aparece una interpolación hecha en el segundo siglo que ay, me persuades de ser cristiano, le dijo el rey a Pablo, el rey ese de allá. Ay, por poco me persuade de ser cristiano. En realidad no le dijo que cristiano, le dijo seguidor del Mesías. Por poco me persuade de ser igual que tú, mesiánico, un judío mesiánico. La palabra cristiano de Cristóforo, esto fue un invento chino, mano. Igual que no hablan de posparto, solamente hablan de los romanos. Los romanos eran tremendos asesinos, mano. Ni eran buenos, ni tres pitos, mano. El Imperio Romano fue una porquería, un atraso para la humanidad. Los partos, todos los valores que nosotros tenemos vienen de los partos, hermano. Todo, la cultura occidental es puramente parta. El amor hacia los enemigos. Eso está en la escritura. Ellos vivían la escritura. Y el primer reino parto que existió independiente fue el reino de Armenia. Y fue la primera nación cristiana en el mundo. Los armenios. Fue la primera nación que se convirtió completa al evangelio. Los armenios. Para que sepa. Para que sepa, hermano. Y eran partos también. La dinastía de los partos. Y descendientes de Fares, hijo de David. Y eso que dicen, no, que los reyes de Inglaterra, que son hijos de David, sí lo son, hermano. Y todos los reyes de Europa son hijos de David. Porque una hija de David se casó con Carlomagno. Era una judía hija de David. Y Carlomagno tuvo una pila de hijos. Y a uno le dio lo que es Francia, a otro le dio lo que es Alemania. Y todos ellos se fueron mezclando, casándose entre... Y toda la dinastía europea, todos, incluyendo los reyes de Inglaterra, todos se circuncidan, hermano, y guardan las cosas de Israel. Son judíos cristianos, hermano. Son cristianos, pero también saben que son judíos. Saben que son ovejas perdidas, hermano.
Y en el escudo de Inglaterra y en el escudo de España aparece el león porque son judíos, lo saben. En el caso de España es un león con un torreón, la torre Simeón. Y ellos saben que son hijos de Simeón. En el caso de los ingleses es el caballo blanco que es Efraín, hermano. Y en el caso de los Estados Unidos es un águila con flecha porque es el símbolo de Manasés. El arco y la flecha. ¿Entiendes? Y los vikingos, los noruegos, que eran los lobos, hermano, Benjamín, junto con los belgas. Y los holandeses, la tribu de Zabulón, el barquito. ¿Entiendes? Entonces, hay muchas cosas, hermano. Y los franceses, el hombre. Es interesante, las 12 tribus de Israel, cada líder de la tribu eran 4 símbolos. Rubén, que es el hombre. Efraín, que es el que parece como un becerro, como un toro. Dan, que es el águila, que volando. Y después Judá, que es el león. Interesante que las 4 figuras que aparecen, los 4 querubines que brillan o serafines que hay en la presencia de Dios en los libros de Revelación Apocalipsis, aparecen así, como un hombre, como un toro, como un águila y también como un león, hermano. Qué interesante. Y dice la Biblia que Dios hizo el mundo pensando en las 12 tribus de Israel, hermano. Y cada 3 tribus cada 3 tribus había un líder de esas 3 tribus. Por ejemplo, los hijos de José estaban Efraín, Manasés y Benjamín juntos. Pero también tenemos a Adán. Tenemos también que las otras tribus, hermano, junto con ellos. Y en cada uno, ahora no me acuerdo el orden realmente. Tenemos a Judá. Junto con Judá habían 2 tribus también. Entonces todo es interesante. Y interesante, hermano, de verdad. Qué interesante es todo eso. Hay tantas cosas que nosotros ignoramos, hermano. Tantos conocimientos que se han perdido. Gracias a Dios se han encontrado libros. Por ejemplo, el libro de Yacer fue un libro que se encontró, gracias a Dios, en las cuevas de Qumran en 1946. Es un libro que es un segundo Génesis, hermano. Yo lo tengo, muy interesante. Yo me lo estaba leyendo. El libro de Yacer. Y 2 veces se menciona en la Biblia. En el libro de Josué, cuando habla, que eso está escrito en el libro de Yacer. Y también en un pasaje de David, hablando de la historia de David, que también dice que eso estaba escrito en el libro de Yacer. Un libro muy interesante, hermano. El libro de Enoch, hermano, también es un libro que yo tengo, muy bueno. Súper bueno, hermano. El libro de Enoch tiene 5.500 años, es el libro más antiguo del mundo. El libro de Adán y la historia de Adán y Eva también. Ese libro también los tengo. Buenísimo, que explica toda la historia de la creación de Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva y la lucha de Satanás para destruirlo y la envidia del diablo con ellos. Porque supuestamente Dios mandó a los ángeles del cielo que adorasen a Adán, porque era imagen de Dios. Hermano, los ángeles no son imagen de Dios. Nosotros sí somos la imagen y la semejanza del mismo Dios. ¿Entiendes? Somos el reflejo de su gloria. Por eso, y la gente no entiende eso. Israel es el trono de Dios aquí en la tierra, hermano. La nación escogida por Dios de reyes y sacerdotes, hermano. Por eso que Pablo le decía a los gentiles, a todos los a todas las tribus de Galia, a los galos, esa gente le decía, ustedes son pueblo adquirido por Dios, nación santa. Ustedes son Israel, hermano. Son ovejas perdidas de Israel. Como le decía a los tesalonicenses también en Grecia. En la Tesalónica, en la parte de los macedonios, hermano. Macedán, los grandes danitas de Macedonia, hermano. Ahí dice, Pablo le decía a la gente, a los tesalonicenses, que es Macedonia, hermano. Miren en visión un badón macedonio. Ovejas perdidas de Israel también, hermano. La tribu de Dan, que estaba en Grecia, en Javán. Dios mismo le decía también a ellos, porque ustedes estuvieron en el desierto y el Señor mismo estaba en la nube. El Mesías estaba en la nube, hermano. Esa nube que los protegía en el día y les daba sombra y de noche era fuego. Era el Mesías. Y de esa misma nube le dio los 10 mandamientos a Moisés. Ese mismo Mesías que vino y se hizo carne. Y después va a regresar ahora ya de una manera visible, hermanito. Y la gente no entiende esas cosas, brother. El ángel de Jehová es Yeshua, Jesucristo, el Mesías. El ángel de Jehová, ese mismo ángel de Jehová que se le apareció a Josué y Josué le dijo, tú eres de nosotros o de nuestros enemigos. Le dijo, no, yo no soy ni de ustedes ni de los enemigos.
¿eh? El Señor Jesús le decía, ten cuidado porque mi nombre, Jehová mismo dijo, mi nombre está en él. No sea ¿entiendes? Pórtate bien, no sea que, porque mi nombre está en él, no sea que te destruya. Ese mismo ángel de Jehová, cuando los asirios se metieron en Israel y destruyeron y deportaron las 10 tribus del norte, después se metieron en Judá y deportaron más de 47 ciudades, hermano. Lo único que escapó fue la ciudad de Jerusalén, pero habían judíos, levitas y los benjamitas se fueron con Rubén. Estas tribus también se las llevaron los cautivos, hermano, junto con las otras 10 tribus del norte. Así que las 12 tribus fueron al cautiverio. Solamente quedó Jerusalén. Y dice que el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo mismo, cogió y mató 185,000 en una noche. Que fíjate que el rey se escapó y y lo mataron los hijos después. Los dos hijos lo mataron después, hermano. El rey de los asirios. Creo que fue, no me acuerdo si era el nombre del rey ese, era Sargón. No me acuerdo. Bueno, el castigo de él fue que los dos hijos lo mataron, ¿sabes? Pues, su soberbia fue tan grande, hermano. ¿Cómo va a comparar, no, estas naciones? Que los dioses de esas naciones, sí, pero el Dios de Israel es el Dios verdadero, hermano. El Dios hombre. El Dios verdadero. Porque sabes que nosotros somos, sabes que si tú vas al cielo y ves a Dios, vas a ver que Dios tiene la forma de un hombre, hermano. Tiene nariz, oreja, igual que nosotros. Tiene corazón, sentimiento y todo. Somos nosotros los que nos parecemos a Él. Pero la diferencia es que Él tiene un cuerpo de fuego, hermano. Que Él para abrazar a nosotros tiene que enfriarse. Sí, porque si no nos consume, hermano. Y esta carne caída, no le puede ni siquiera ver. Perecemos. Pero cuando el hombre no tenía un cuerpo glorificado antes de pecar, antes de comer la fruta prohibida, esta carne, hermano, era más bien un cuerpo de luz, hermano. No estaba esta carne como la tenemos ahora. Y cuando el hombre muere espiritualmente y va y la perdemos el cuerpo de luz este que tenemos ahora, nos somos envueltos en esta carne, hermano. Y entonces lo que tenemos es un cuerpo animal. ¿Entiendes? Como los animales. Entonces teníamos que tomar agua y comer, si no nos moríamos. ¿Entiendes? Así de sencillo. Hay muchas cosas muy buenas, interesantes, hermano. Entonces cuando Roma y los pactos, se debilitan los pactos, se aprovechan los persas y empiezan a sacar a los pactos, pero junto con los pactos sacan a los asirios también y sacan otras tribus semitas que habían ahí y todos se huir, hermano. Y el único camino que les queda es el norte y el occidente hacia el Cáucaso y de ahí rodeando la Crimea llegan entonces a Europa y empiezan a destruir al Imperio Romano, hermano, para vengarse de la destrucción de lo que hicieron a Jerusalén también y al Imperio Parto, porque todos eran israelitas, hermano, todos eran israelitas que tenían conocimiento de la escritura, de la Torá, porque los judíos que vivían en Partia enseñaban en la sinagoga, hermano, los partos también, los hacían prosélitos a la fe judía, les enseñaban sus raíces, hermano, que eran ovejas perdidas de Israel. ¿Entiendes? Lo único que cambiaron fue la identidad, fue en cuanto perdieron el nombre. Ya después los partos, cuando cruzan hacia Europa, empiezan a llamarse godos. Los godos. ¿Entiendes? Los visigodos, los ostrogodos. Los alanos. ¿Entiendes? Y los vándalos. Los famosos vándalos. ¿Entiendes? Todo ovejas perdidas, hermano. Pero ya anteriormente habían venido ya los celtas. Que habían conquistado toda Europa también. Así que, y muchos de ellos lo que hicieron fue acomodarse y fueron reemplazando las poblaciones también. Y en la medida que los romanos se fueron retirando, ellos fueron conquistando esas tierras. Y son hoy en día las naciones europeas que hay hoy en día, hermano. ¿Entiendes? Gracias a Dios. Y esas naciones que antes estaban israelitas, que se habían dispersado por Europa, ya se tuvieron que volver a unir otra vez y cruzaron Europa unidas, hermano. Como los Kimerian, los Cimerian, se llamaban los Kimri, los Gomerian, los Cumri, los Saja, los Saxon, los Sajones, los Gimirra, así le decían los asirios, los Cumri o los Cumberlands, Kimbri, ¿entiendes? Pero todas esas
está escrito en los libros de historia en 1700, 1800, hermano. Hay los libros de historia en las librerías. Hay libros de historia, hermano, de hace 100, 200 años que dicen claramente que nosotros somos ovejas perdidas Israel, hermano. Y han escondido eso, pero no han podido esconder esos mismos libros de historia de 1700, 1800, hasta principios de 1900. Decían claramente que los europeos eran descendientes de las ovejas perdidas Israel. Los partos mismos lucían caucásicos, hermano. En Egipto encontraron la casa de José. Encontraron que en la casa de José en el patio estaba en forma de pirámide, estaba su tumba sin los huesos de él. Y estaban también las tumbas de sus hermanos, hermano. Y era una casa riquísima. Y la casa tenía 12 columnas, uno cada columna por cada tribu de Israel, hermano. Y encontraron la estatua de José. Y José parecía, como dice el Talmud, que José parecía un Germani. Parecía un caucásico, hermano. Y se ve la foto de todas las dinastías de aquel tiempo y eran hombres blancos, hermano. Y las momias que han encontrado hombres caucásicos también. Por eso que Hitler formó todo ese lío, porque Hitler era un enemigo, hermano. Era un edomita. Y lo que hizo fue poner a fajar los mismos hermanos para matarse millones, hermano. Eso es lo único que ellos querían. Matarse millones entre ellos. Igual que Stalin. Stalin y Hitler eran la misma cosa. Eran la misma cosa, hermano. Y todos eran masones, hermano. Y judíos, estos falsos judíos, estos askenazis. Y a través de Roma, de la iglesia romana, el mismo Lenin el comunismo en Rusia fue sufragado por la iglesia romana. Le mandaron un tren junto con Lenin hasta que Lenin llegó en 1917 allá y formó la guerra la revolución bolchevique, porque los romanos eran enemigos, hermano. Eran cristianos. Los romanos eran cristianos. Y el zar de Rusia era nieto de la reina Victoria de Inglaterra, hermano. Todos estaban emparentados, todos eran judíos, cristianos, descendientes de David. Y entonces mataron 30 millones de rusos. Y después se metieron en Alemania y mataron más de 20 millones los bolcheviques, hermano, los comunistas. Y entonces Hitler, la demagogia de Hitler también era un comunista. Y tuve las estampas de la demagogia bolchevique y la no, nacional socialista, y tuve que usar los mismos estandartes, hermano, porque todos son hijos del diablo. Hoy en día igual aquí usan los medios de desinformación como Hollywood. Todo, entonces quieren mezclar un negrito con una blanquita. Hermano, yo no estoy en contra de eso, pero uno tiene que saber que uno de dónde proviene y que quieren imponer una cultura suburbana, ¿entiendes? Y eso no está bien, hermano. No está bien. Si cada país tiene su identidad. A lo mismo están haciendo en Europa. Han metido los árabes eso para formar un arroz con mango y acabar con el cristianismo y hacer que todo el mundo se vuelva también, hermano. Hay que abrir los ojos, hermano. El diablo no duerme y usa a su gente. Y la gente no se da cuenta que estamos viviendo los últimos días. Y todo está en la escritura, hermano. Lo que pasa es que hay que abrir los ojos y leer la escritura con entendimiento. Estamos corriendo peligro siempre, hermano. Peligro de muerte. Somos ovejas de matadero, hermano. Y porque aquí en Estados Unidos no le arranquen la cabeza a los cristianos. Lo están haciendo todos los días, hermano. Y todos los días matan cristianos. En Corea del Norte, en todos los países árabes, esto. Los matan, hermano. Y aquí va a llegar el momento, mira, que Dios permite que este presidente no le pase nada. Ni el vicepresidente. Porque los enemigos están aquí, hermano. Están aquí metidos. Están aquí. ¿Entendieron? Y no hay de otra. Que Dios les bendiga ricamente, hermano. Les amo. Cuídense mucho. Ya volveremos a hablar en otro momento. Un abrazo a todos. Que Jehová les bendiga y les guarda. Que Jehová les resplandezca su rostro sobre ustedes. Que Jehová tenga usted misericordia y ponga en ustedes su paz, su shalom. En otras palabras, que Jehová, el Señor, nuestro Dios, Jehová, el que era, el que es, el que ha de venir. Hashem, Hayah, Beové, Beyye, que es lo que significa Jehová, Yoshia y Yeshua. Eso es lo que significa. La mano que estudia el poder del diablo. Te sonríe, hermano. Que Jehová te sonría. Que seas acepto delante de sus ojos. Y que seas cubierto por la sangre del pacto. Y bajo la cobertura del Omnipotente, hermano. Y que tu vida sea agradable a sus ojos. Que Dios te bendiga. Un abrazo, un beso. Bendiciones, hermanito.
Bendiciones a todos. Amén.